Qué sorpresa hemos tenido el día de hoy en los reportes de ganancias, unos reportes bastante buenos y unos no tanto, los cuales hicieron que las compañías o las acciones se movieran muchísimo el día de hoy. Amazon cayó casi un 20%, mientras que Apple cayó un 4% y luego se recuperó, y Shopify llegó a subir hasta un 17%. Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero hablar sobre el reporte de ganancias de Shopify, de Apple y de Amazon, ya que son tres grandes compañías de tecnología, las cuales sé que a muchos de ustedes les interesa y yo invierto en dos de ellas, más hay una que quisiera invertir también. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like, pero comencemos con estos reportes que están bien calientes. Primero que nada, empecemos con Shopify. Shopify el día de hoy subió 17.34% y después de que comenzaron los reportes de ganancia, más que todo el de Amazon, cayó 3.72%. Pero vamos a ver qué reportaron, porque desde mi punto de vista no está nada mal lo que reportaron. Reportaron una pérdida por acción de 2 centavos en comparación con 7 centavos que esperaban los analistas. Unos ingresos de 1.370 millones en comparación con 1.330 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 22% con respecto al mismo trimestre del año pasado, pero Shopify dijo que la fortaleza del dólar estadounidense afectó sus ventas. Y la fortaleza del dólar estadounidense ha estado afectando todas las compañías, o casi todas, por no decir todas, pero también lo dijo Apple, también lo dijo Amazon y también lo han dicho otras compañías como Netflix y demás. Pero aún así vieron un excelente crecimiento del 22%, y lo que más le gustó a muchos de los inversionistas es que la pérdida fue de 2 centavos en comparación con 7 centavos, que era lo que se esperaba. Shopify pronosticó que su tasa de crecimiento de gastos operativos se desacelerará secuencialmente en el cuarto trimestre actual en relación con el tercer trimestre, lo que quiere decir que sus costos van a seguir bajando, lo que puede hacer que las ganancias o las pérdidas sean menores o que ya se terminen teniendo ganancias nuevamente. Ahora, en el tercer trimestre entregamos otro trimestre sólido de crecimiento de dólares, ingresos y utilidad bruta frente al entorno de alta inflación. Desde una perspectiva operativa, recalibramos nuestra estructura organizacional, implementamos con éxito un nuevo marco de compensación y comenzamos a integrar Deliverr en Shopify. Fue uno de los nuevas marcas que se unió a Shopify, Deliverr, en este último trimestre, y aún así tengo que estar de acuerdo con ellos que entregaron un trimestre bastante sólido, en mi opinión. Quiero saber qué opinan ustedes, si invierten en Shopify o no. Ahora, vemos que sus suscripciones crecieron bastante, de 336 a 376 millones de dólares, mientras que obviamente sus merchants o sus soluciones a sus merchants creció muchísimo más, de 787 a 989 millones de dólares, lo que reportaron un ingreso de 1.37 mil millones de dólares. Ahora, podemos ver que su gross profit o ganancia bruta fue de 662 mil millones de dólares, un poco más elevado que los del año pasado, pero no tanto en comparación con sus ingresos. Aún así, reportaron una pérdida neta de 158 millones de dólares en comparación con una ganancia que tuvieron el año pasado, y es lo que hemos estado hablando muchos en los comentarios. Shopify apenas se convirtió en una compañía rentable en el 2020, ya que se beneficiaron de la pandemia, se aceleró su crecimiento y obviamente ellos se beneficiaron al no tener costos tan elevados y tuvieron excelentes ganancias. Ahora, en el 2022, cuando el auge o la euforia por el e-commerce y por las ventas en línea se ha normalizado un poco más, como hemos visto en muchas competencias de Shopify, Amazon y demás, estos costos comienzan a afectar un poco más, porque aunque los costos no aumenten tan rápido, el ingreso ha caído o ha dejado de crecer tanto como creció en el 2020 y el 2021, y hace que las ganancias netas no sean tan buenas como solían ser hace 2 años. Pero no tiene nada de malo, es simplemente saber que la pandemia hizo que el crecimiento del e-commerce se acelerara brutalmente y obviamente compañías como Shopify se beneficiaron de ello. Ahora, vimos como Shopify creció su ecosistema al unirse a Ernst & Young, a Deloitte y a KPMG, lo cual es bastante bueno, y luego también anunciaron un 75% de crecimiento año tras año en el inventario de sus merchants, 80% trimestre tras trimestre en el número de merchants que están utilizando más de un servicio de su logística, y 450% de crecimiento año tras año en órdenes que han logrado cumplir con FMS across
todo Shopify y sus partners, lo cual es bastante bueno. Desde mi punto de vista fue un excelente reporte. Ustedes saben que Shopify es una compañía a la cual yo he querido invertir desde hace mucho tiempo. Llegó a $28 y lo estaba pensando, pero no lo terminé haciendo y ahora ya está por $34. Eso no quiere decir que voy a venir como loca a comprar ahora porque subió mucho. Voy a darle un poco más de tiempo porque aún así sabemos que la situación económica no está perfecta y esto obviamente subió por su reporte que fue bastante bueno, pero no sabemos qué puede pasar el día de mañana y puede volver a caer ya que se encuentra un poco elevada en $34. Ahora, por otro lado, vimos a Apple, la cual cayó 1.31%. Llegó a estar abajo 2.09%, aunque ya había caído 3% en el día gracias a los reportes del día de ayer de Google. Pero vemos cómo ellos reportaron una ganancia por acción de $1.29 superando las expectativas. También unos ingresos de $90 mil millones superando las expectativas. Los ingresos de los iPhones no superaron las expectativas, pero aún así fue un buen crecimiento de 9.6%. Reportaron 42.6 mil millones. Los ingresos de los Macs sí superaron y tuvieron un excelente crecimiento del 25%. El de los iPads no superaron las expectativas de los analistas, como podemos ver aquí. Y los ingresos de otros productos aumentaron 9.85%, mientras que los ingresos de los servicios fue un crecimiento de 4.94%, el cual no superó las expectativas de los analistas. Entonces podemos ver que el producto que más se vendió fue las Macs, con un crecimiento del 25.39%. Tuvieron un margen bruto bastante bueno de 42.3%, superando las expectativas de los analistas. Pero también hay que tomar en cuenta que Apple anunció su iPhone 14 y 14 Pro a mediados de septiembre, en los cuales tuvieron muy pocos días de ventas antes de que cerrara el tercer trimestre, lo cual pudo haber pasado dos cosas. Muchas personas capaz decidieron no comprar muchos teléfonos en los últimos 3 meses porque sabían que Apple iba a anunciar un teléfono en septiembre, porque siempre lo hacen, todos los años lo anuncian en septiembre. En el 2020 fue el único año que lo anunciaron en noviembre gracias a la pandemia, pero de ahí en adelante y de ahí hacia atrás lo han anunciado siempre en septiembre, lo cual el tercer trimestre nunca se ve gran crecimiento del iPhone precisamente por eso. Y hay que tener en cuenta que los ingresos del iPhone 14 fueron muy pocos días. Ahora, también es algo que hay que tener en cuenta para el cuarto trimestre, porque dicen que el volumen que han tenido de ventas de iPhones ha sido increíble, lo cual se debería ver reflejado en el cuarto trimestre, razón por la cual no se vio en este último trimestre. Y es por eso que no estoy tan molesta o triste de que no hayan superado las expectativas de los analistas en su iPhone. Y hablo de los iPhones porque es el ingreso mayor de que ellos tienen en el momento, pero también vemos que los iPads no lo superaron. Ahora, Apple aumentó el ingreso un 8% durante el trimestre y el CEO de Apple le dijo a CNBC que habría vencido 2 dígitos, es decir, un crecimiento por encima del 10% si no fuera por la fortaleza del dólar. Lo mismo que dijo Shopify, que la fortaleza del dólar les ha estado afectando sus ingresos. Los vientos en contra del tipo de cambio superaron los 600 puntos básicos para este trimestre, así que fue significativo. Habríamos crecido en 2 dígitos sin los vientos en contra de las divisas. Ahora, esto que resalté en verde es algo que les había anunciado antes y también he estado hablando de eso en el grupo. El trimestre de septiembre de Apple tuvo nada más 8 días de las ventas del iPhone 14, lo que les acabo de decir. Y los analistas buscan detalles sobre si los clientes de Apple están cambiando por modelos más caros o si los nuevos dispositivos están preparados para mantener mayores ventas durante el año fiscal 2023 de Apple. Pero vemos este otro reporte por acá que dice que Apple reporta ingresos récord, continúa la racha de la pandemia. En el cual anuncia el Chief Officer Luca Maestri, anuncia que este trimestre fue mucho mejor de lo que ellos esperaban. Ahora que también que el último mes, como les estaba diciendo, sacaron los nuevos iPhones en los cuales los analistas esperaban una caída o una debilidad en el modelo base, ya que las personas se estaban enfocando un poco más en el modelo Pro. Y los analistas esperan que 60% de sus ventas de iPhone sean del modelo Pro. Y lo más probable sea así, ya que el iPhone 14 tiene exactamente el mismo chip que tenía el iPhone 13, mientras que el iPhone 14 Pro sí tiene un chip un poco más avanzado. Y también el iPhone 14 Pro tiene el notch mucho más pequeño, pero eso es algo para la Adriana que le gusta la tecnología. Aún así, eso pudo haber sido que le haya afectado y que las personas se estén enfocando un poco más en el modelo Pro que en el modelo base, lo cual obviamente es bueno para Apple porque el modelo Pro es mucho más caro.
Así que tengo que decir que desde mi punto de vista fue un buen reporte. Yo no veo malos números, entiendo que no superaron las expectativas de los analistas en el iPhone y en el iPad y en los servicios, pero aún así también anunciaron que se vieron afectados por la fortaleza del dólar. Aún así veo que les fue bastante bien tanto en sus ingresos como ganancias netas, lo que para mí fueron buenos números. Entiendo que la acción ya venía cayendo, que los reportes de Google no fueron buenos y eso no dio buenas expectativas, pero los reportes de Facebook tampoco fueron buenos. Aún así los reportes de Netflix fueron muy buenos. No podemos comparar unas compañías con las otras porque no son competencia, pero los reportes de Microsoft también fueron buenos. Entonces, desde mi punto de vista, tanto Shopify como Apple les fue bien. Ahora vemos a Amazon, vemos que la acción cayó 15%, llegó a estar abajo 19%. Se encuentra en este momento en $93 y ustedes saben que mi costo promedio de mi inversión en Amazon es de $88. Yo comencé a invertir en esta compañía cuando estaba en 1.500 aproximadamente, lo cual después del split sería aproximadamente $75. Y por acá les pondré alguna foto de mi average cost o mi costo promedio en mi inversión. Pero ha caído bastante porque anunciaron una ganancia de 28 centavos, pero unos ingresos de 127,000 en comparación con 127,046. O sea, fallaron las expectativas de los analistas por $36 millones. Obviamente, su Amazon Web Service estuvo por debajo también de 20.5 mil millones en comparación con 21.1 mil millones. Algo que me impresionó es que la publicidad sí superó las expectativas de los analistas. Ya vimos como Facebook, Google y Snapchat se estaban viendo bastante afectados, pero la publicidad de Amazon no se ha visto tan afectada. Ahora sí, aún así, Amazon dijo, y esto es lo que yo pienso que es lo que afectó la acción, que espera registrar un ingreso del cuarto trimestre de 140,000 a 148,000 millones, lo que representa un crecimiento de 2 a 8%, mientras que los analistas esperaban un crecimiento de 155,000 millones de dólares. Y eso es para mí lo que afectó la acción, por cual hizo que cayera 19-20%, aunque ahora está en 15%. Y para mí eso fue lo que les afectó. Obviamente hay que tomar en cuenta que hay compañías que no anuncian esto. Por ejemplo, Apple no ha dado expectativas para el siguiente trimestre desde la pandemia del 2020, pero Amazon sí ha decidido darlo. Y eso obviamente, en mi opinión, les afectó. Ahora, obviamente están sucediendo muchas cosas en el entorno macroeconómico y equilibramos nuestras inversiones para optimizar sin comprometer nuestras apuestas estratégicas clave a largo plazo. Entiendo que el crecimiento fue bueno, aún así el crecimiento fue más o menos del 15%, si no me equivoco, año tras año para las ventas, y que para el próximo trimestre se espera del 2 al 8%, lo cual no es tan bueno, lo cual hizo que la acción cayera. Ahora, tengo que decir que Amazon es una compañía a la cual yo pienso que el precio del que yo estaba comprando de 75 a 88 dólares está bastante bien, incluso por debajo de 100 dólares, hasta 110 dólares me parece que está bien. Pero hay que tomar en cuenta que para mantener la evaluación de 100 dólares a 110 dólares, tiene que continuar teniendo un crecimiento alto. De no ser así, está un poco elevada, y aún así sabemos que estuvo elevada por mucho tiempo, hace 2 años, gracias a la pandemia, igual que Shopify, y ahora que ha caído tanto se presentan muy buenas oportunidades. Yo invierto en Apple y en Amazon. Shopify es una acción que quisiera invertir y aún no invierto. Me parece que los reportes de Apple y de Shopify fueron bastante buenos. El de Amazon fue normal, o sea, no superaron las expectativas de los analistas en los ingresos, pero sí en las ganancias netas, y lo que más le afectó fue su expectativa para el siguiente trimestre. Ahora, es un poco ambiguo tomar en cuenta las expectativas del siguiente trimestre, ya que muchas cosas pueden cambiar. Les puede ir muchísimo peor, como les puede ir muchísimo mejor. Y es por eso que cada uno debe tomar sus propias expectativas. Aún así, obviamente es preocupante entender que ellos esperan un crecimiento de tan solo el 2 al 8%, cuando los analistas esperaban un crecimiento mucho mayor, y es por eso que la acción cae. Pero también nos va a tocar lastimosamente esperar y ver hasta el final del año a ver cómo les va en el cuarto trimestre, el cual suele ser el mejor trimestre para Amazon, ya que vienen las navidades y las vacaciones donde más y más se compra en línea. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes sobre estos reportes, si invierten en alguna de estas compañías y les superaron sus expectativas o no. Por acá te dejo un video sobre 6 acciones que pienso que se encuentran a buen precio en este momento, y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.